La forma en que me enseñaste a vivir la vida. Gloria a Dios. Pues que Dios me los bendiga en esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a saludar a nuestros hermanos que en este momento están viendo esto en vivo. Gloria al Señor. Y decirle que esto es algo que nosotros estábamos esperando hace mucho tiempo. Algo por lo cual hemos trabajado y hemos dedicado tiempo con la fuerza del Señor para poder hacer esto, no solamente para el grupo de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto local acá, sino también para que muchas personas puedan recibir en sus casas, en sus hogares, esto que nosotros hacemos para Dios en este lugar de Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. Así de que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están en cualquier parte del mundo en esta hora, viendo esto que es de parte de Dios, el mensaje de su palabra. Y estaremos dispuestos a hacer esto siempre, cada semana, gloria a Dios, los días domingo, para que nuestros hermanos también reciban. Aquellos que no pueden acercarse a una iglesia tengan la oportunidad de recibir el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestros hermanos aquí, bienvenido, que Dios derrame sobre cada corazón de ustedes su amor, su misericordia y su paz, para que todos juntos, unidos en esto, podamos hacer un efecto en la vida de aquellas personas que nos ven. Aleluya, gloria a Dios. Dele otro aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero invitarlos, hermanos, al libro de Juan, capítulo número 3 y versículo 16. Y vamos a ver uno de los versículos, dicen por ahí, más famoso de la iglesia, de la Biblia, que se habla en la iglesia. Pero quiero que leamos en el versículo 16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es tal, dice la palabra, la forma, la manera, el sentir de Dios, lo que Dios hizo, como Dios estaba pensando en el mundo, que envió a su unigénito, su primer hijo, a morir por todos nosotros. Él dio a su Hijo unigénito para que Él viniera a morir, a sacrificarse por nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros estábamos separados de Dios, contaminados del pecado, y estábamos muertos y condenados a ir al infierno. Pero Dios, como somos sus hijos, somos su pueblo, Él determinó en su corazón enviar a Jesucristo para que Cristo pagara un precio por cada uno de nosotros, que íbamos rumbo al infierno, que estábamos perdidos, sin esperanza alguna aquí en la tierra. Esto no lo sabe todo mundo, pues todo mundo vive desde niño hasta mayor y viejo sin pensar en esta situación. Pero Dios nos recuerda a nosotros este detalle en la vida, para que cada uno de nosotros se aperciba del amor de Dios, que esa persona no tiene salvación, que esa persona no tiene perdón, esa persona no tiene esperanza ninguna, gloria a Dios, de ir al cielo, a la presencia de Dios, sino que su destino eterno es el infierno. Leemos de nuevo: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él, no en una imagen, gloria al Señor, no en un ídolo, no en un metal, no en un plástico, no en un árbol, no en nada,
sino que cree en Él, esta persona sea salva y no sea condenado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pues perdida está la persona. Y lo que Cristo viene a hacer es a rescatar de la perdición a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces Él lo hace de esta manera. Dios nuestro Padre envía a través de su palabra, gloria al Señor, el mensaje de la salvación. Decirnos a nosotros que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario y que nosotros ya fueron cubiertos nuestros pecados, que ya estamos salvos, pero que no lo sabemos. Y hasta que nos demos cuenta y aceptemos esta verdad de Dios, entonces aquello se dejará sentir en nuestras vidas. Cristo se hará sentir en nuestras vidas. Cristo se manifestará a nuestra vida. Y Cristo nos enseñará a través de su Espíritu Santo, una vez que nosotros hemos creído la verdad, la palabra del Evangelio, que Él ya lo hizo y lo hizo completo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo debe confiar, debe saber, darse cuenta, estar seguro, tener la esperanza de que Él va a vivir en una eternidad con Dios, porque Él tiene vida eterna. Esto no es temporal, es eterno. Gloria al Señor. Ahora dice el versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No hace falta que Dios condene a una persona por estar esta persona en desobediencia, por estar esta persona cometiendo pecado. Dios no va a condenar a nadie por lo que hace aquí en la tierra. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos. No hay nada que usted pueda hacer por lo cual Dios le condene a usted. No hay nada que yo pueda hacer por lo cual Dios me mande a mí al infierno. Él no vino a condenar al mundo. ¿Lo dice, hermano, sí o no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no hay condenación para ninguno de nosotros por lo que estamos haciendo, por las cosas incorrectas que hemos llevado a cabo en nuestras vidas. No es eso lo que condena al hombre y a la mujer. Lo que mantiene condenado al hombre y a la mujer, es decir, al ser humano, es el pecado que se cometió allá en el huerto del Edén por medio de Eva y Adán. El pecado de Adán, dice la Biblia, que nos ha condenado, nos ha sumido a nosotros en la desgracia espiritual. Pues cuando el pecado toca a la persona, al Hijo de Dios, la persona muere y se contamina y tiene la culpa del pecado en él, que es la muerte, la condenación eterna. No es que usted pecó, no es que yo pequé, no es que usted se portó mal, no es que yo me porté mal. No es ese el asunto. Eso es lo que Dios viene a perdonarnos cuando nosotros reconocemos que necesitamos de la salvación de Él. Dios nos enseña a nosotros que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Es Él quien da la salvación. Es Él quien da el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados. Pero aquel que rehúsa creer en esto tiene un grave problema, porque seguirá en el mismo estado de condenación. Cristo vino no a condenar, porque el hombre ya está condenado. La mujer ya está condenada. Todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para sacarnos a nosotros de ese estado y podamos sentir la vida, la salvación que Cristo da. Oiga lo que dice el versículo número 18. Gloria al Señor. El que en Él cree no es condenado. La pregunta: ¿estaré yo creyendo? ¿Habré yo creído en Jesucristo? No hay condenación. Por ahí la Biblia dice: ninguna condenación en el libro de Romanos hay pues para los que creen en Cristo Jesús. Ninguna. Gloria a Dios. Todo lo contrario, Dios nos ha sacado de esa condenación en la cual nos encontrábamos antes por venir a la salvación
al estado de vida en que Cristo nos da a nosotros. Dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, usted ve lo que le estoy diciendo, fue condenado desde allá, desde el huerto del Edén, cuando el hombre tocó pecado. Cuando Adán le transmitió el pecado a la raza humana, ahí fuimos todos condenados. Por eso Cristo no viene a condenar al mundo, porque todos estamos condenados, sino que Cristo viene a sacarnos de esa maldición, de esa contaminación, y a quitar la culpa, que es el pecado que vive en nosotros antes de que Cristo llegue. El que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree rechaza y dice: no, eso es algo emocional, eso es algo inventado, eso es algo que el hombre escribió, eso es. ¿Cómo se conoce a Dios entonces si no es a través de las Escrituras? ¿Cómo se salvan tantas millones de personas en este mundo si no es a través de lo que Cristo nos dejó especificado a nosotros? Pero muchas personas, ignorando la verdad de Dios, rehúsan, rechazan el recibir a Cristo como su Salvador personal. Y cuando eso hacen en sus vidas, en sus corazones, ellos están manteniendo la posición de condenación y de maldición que se ganaron a través de la herencia que Adán nos ha dejado. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el único método de salvación. Yo no puedo tener esperanza de ser salvo, de no ir al infierno, si no es por medio de lo que Cristo me dice a mí. Si yo rehuso, si yo rechazo esta palabra del Evangelio, no hay esperanza para ningún ser humano. Y así muchas personas, escuche esto, esta mala noticia, así muchas personas mueren yéndose directo al lugar de la condenación, al infierno. Porque usted sabe de que no todos van a creer. Pero si Dios nos trae a la iglesia, o Dios le da la oportunidad de escuchar esto a una persona que esté en su hogar, gloria al Señor, es porque Dios está tratando con esa persona, porque esa persona es su hijo y quiere que salga de esa condenación en que se encuentra. Si rehúsa creer en esto y muere sin recibir esto, era porque no era su hijo. Pero nosotros hacemos la pregunta: ¿tú crees que tú eres hijo de Dios? Si en realidad eres hijos de Dios, tienes que creer en Jesucristo, porque ese es el plan de Dios para sus hijos. Y todos nosotros, sus hijos, hemos ido recibiendo esta verdad. Gloria al Señor. Ya ha sido, dice, condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora el versículo 19 dice lo siguiente: y esta es la condenación. Oiga, ¿en qué se basa o a qué se debe la condenación permanente en la persona que rehúsa creer en Jesucristo, que no acepta a Cristo? Yo estoy muy viejo para eso, o yo estoy muy joven para esto. Necesito disfrutar un poco más, porque tú como ya gozaste, tú como ya disfrutaste, le dicen a uno: te metiste a la religión, te metiste a creer en Cristo. Después de que hiciste tantas cosas malas, eso es lo que le encantó a Dios. Resolverme el problema de la maldad que había en mi vida, de las culpas que yo tenía. Esa es la razón por la cual Jesucristo muere en la cruz. Se sacrifica y derrama su sangre para cubrir nuestras faltas, nuestros pecados, y dejarnos a nosotros santos, limpios, puros y sin mancha por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Recuerde, la luz de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que viene a iluminar el corazón de las personas que están en tiniebla. Gloria al Señor. Es el que viene a darnos claridad de la vida, cómo nosotros debemos actuar, vivir,
hacer aquí en la tierra. El Evangelio de Jesucristo viene a darnos esto a nosotros porque Él es quien nos enseña el camino y la verdad. Al conocer esto, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Gloria al Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hablábamos el viernes acerca nosotros de la mala y la buena. Aquí dice, aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que no acepta el rescate, el perdón que Dios da por medio de Cristo, es porque sus obras, lo que está haciendo en esta tierra, no quiere dejar de hacerlo, pero eso dice que son obras malas. Y nadie haciendo obras malas puede agradar a Dios. O sea que hay que convertirse de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Gloria al Señor. Porque dice que si nosotros permanecemos en las malas obras, la condenación permanece en nosotros. Por rechazar, por no aceptar la palabra de Cristo. Nadie sabe, dice la gente, que hay más allá de la vida. Nosotros, los verdaderos cristianos, sabemos que hay más allá de la vida. Para decirlo mejor, nosotros sabemos que hay más allá de la muerte. Gloria al Señor. Que lo que hay más allá de la muerte es la muerte misma, continuación, o la vida que Cristo dio. Que vamos a comenzar a vivir esa eternidad cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, disfrutamos de saber que estamos seguros en Cristo Jesús por haber confiado en su palabra. Gloria al Señor. Ahora mire, el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Usted sabe qué cosa es eso, hermanos? Que como estoy haciendo lo malo, yo no quiero oír nada de esto, ni quiero acercarme a esto, porque no soporto esas tonterías, dice la gente. Gloria al Señor. Porque no soporto estar perdiendo el tiempo en estar escuchando esas cosas, dice la gente. Aborrece la luz. Cuando usted le habla de Cristo, le contradice porque aborrece la luz. Nunca está de acuerdo en hacer lo que Dios dice en su voluntad, porque está en contra de la luz, porque aborrece la luz. Es decir, no ama a Cristo. No quiere recibir de Cristo la luz, la claridad, la verdad de la vida que Cristo da. No le interesa la salvación. Entonces son personas que Dios está poniendo aquí como unos que aceptan y otros que rechazan. El que rechaza la palabra de Dios no tiene esperanza de salvación. Dos hombres enseña a Jesucristo que murieron. Uno se llamaba Lázaro, con nombre y todo, dijo Cristo, y el otro era el rico. Ya están diferenciados los dos hombres. Los dos murieron. Y uno fue al seno de Abraham, al lugar de descanso, y el otro fue condenado a llamas de fuego. Eso lo dice Jesucristo en los evangelios. Si la gente no cree esto, pues sencillamente, ignorantemente, caerá al final de su vida en la condenación del infierno. Pero para eso nosotros estamos predicando la palabra, para enseñarle a las personas a no vivir conformado a este siglo, a no vivir haciendo lo que el mundo hace, lo que el mundo enseña que se debe hacer. Gloria al Señor. Para estar a la moda, para seguir todas las cosas, las pisadas erróneas del mundo. Dios no quiere que se haga eso. Dios quiere que haya una reflexión en nuestro camino, en nuestro andar, y que nosotros podamos aceptar de Cristo la verdad. La verdad es que usted es su hijo y que Dios ha mandado a Jesucristo para rescatarlo de la condenación del infierno. Si usted cree en Él, no será condenado, porque condenado es ya, pero Dios lo librará de la condenación por medio del poder de la palabra del evangelio de la gracia de Cristo. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Nadie cree que aborrece a Cristo. Nadie cree que está en contra de Dios, pero yo no quiero nada con Él.
Y cuando usted está en contra de una persona, usted no quiere estar ni cerca de esa persona. Entonces, para ir a la iglesia a recibir el amor del Señor por medio de la palabra y por medio de la unidad con nuestros hermanos, el amor de Cristo que transforma el corazón de cada uno de nosotros, muchas veces se rechaza y uno vive vacío, gloria a Dios, en su vida, y enseñándole y dejándole como herencia a nuestros hijos, a nuestra familia, este tipo de actitud delante de Dios. No habrá esperanza ni para la persona, ni para aquellos que heredan esta conducta de parte de los padres. Gloria al Señor. Versículo 20. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabe usted qué cosa es practica la verdad? Practicar la verdad es que usted oyó decir a Dios que debes amar y perdonar a tus hermanos. Entonces viene usted y usted comienza a meditar sobre esto. Esa es la verdad de Dios. Comienza usted a meditar sobre esto y comienza usted a tener eso en su corazón, esa actitud de perdón hacia la persona, a no tomarle en cuenta ya a la persona sus cosas, a no dejar de amarlo, que está dispuesto a hacer por ella cualquier cosa que sea necesaria. Gloria a Dios. A tener misericordia con los demás. Eso es practicar la verdad. A tener paz en su corazón. Una paz que Dios nos ha dejado con todas las personas, a estar en paz con todo. La verdad que nos enseña el Señor nos dice a nosotros, practícala. ¿Y qué dice el Señor? En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos. Ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. No dejen de congregarse como alguno tiene por costumbre. Él lo dice en su verdad. Nosotros comenzamos a hacer eso y estamos practicando la verdad de Dios. Gloria al Señor. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces no tenemos ningún problema en acercarnos a Dios a través de la obediencia. Gloria a Dios. Que hoy va a haber una actividad en la iglesia, pues yo voy a estar ahí con mis hermanos. Me encanta estar con mis hermanos porque Dios dice que debo de estar con mis hermanos. Si yo actúo contrario a esta voluntad de Dios, yo soy una persona que aborrezco la verdad de Dios y no estoy de acuerdo con ella. Por eso es que no puedo practicarla, porque yo necesito estar alejado de la verdad, alejado de la luz. Y vivir la vida así, los años, los días, los meses van pasando y pasando y pasando. Y esto cada vez, al conocer la palabra, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Porque al que más se le dio, más se le demandará. Eso dice la Biblia. Por eso, al conocer esta verdad de Cristo, nosotros debemos de apercibirnos de haberla recibido y ponerla en práctica en nuestras vidas. Si no, Dios nos va a demandar, y todos debemos de saber que va a haber un tiempo en que Dios va a sacar cuenta con cada persona que ha vivido aquí en la tierra. Gloria al Señor. Mire lo que dice, hermanos, porque cuando esta palabra se predica, la persona acepta a Cristo. Gloria a Dios, está en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, esta persona se irá con Él. Gloria al Señor. Cuando muera esta persona, irá al cielo para vivir con Cristo. Cuando esta persona que creyó en Cristo crea esta palabra, será bendito de parte de Dios. Pero aquel que rehúsa creer en Cristo no tendrá esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. Gloria al Señor. Y versículo número 13. Mire usted lo que dice. El apóstol Pablo, voy a leerlo todo hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, hablándole a la iglesia, a aquellos que hemos aceptado este llamado de Dios para estar en Él. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis esto. No muramos como ignorantes.
No estamos ignorando. Una vez que hemos escuchado esto, una vez que hemos visto este mensaje, una vez que esto está en nuestra mente y en nuestro corazón, no somos ignorantes. Pero aquí habla a las personas que no tienen esperanza, pero le habla también a aquellos que han escuchado esto, que han salido de la ignorancia y que han aceptado en sus corazones y mueren en Cristo Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Escuchó la palabra? Los que están en Cristo Jesús, Jesucristo dijo, nunca mueren porque tienen vida eterna, sino que cuando salen del cuerpo, el cuerpo queda muerto, pero ellos siguen vivos porque tienen vida eterna. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Usted ve de lo que estamos hablando, hermanos míos? Hay personas que no tienen esperanza. Para ellos no hay esperanza, porque Dios les da testimonio en sus corazones que sin Cristo van a ser condenados. Y aunque traten de simular o traten de fingir o de creer vanamente en que Dios los ama, ellos saben que eso es mentira. El apóstol Pablo habla claro y nos dice a nosotros, es necesario que no ignoremos estas cosas, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria al Señor. Todos aquellos que durmieron, que murieron estando como creyente, habiendo recibido la salvación por medio de esta palabra, de la gracia de Dios, estas personas vendrán a ser tomadas por nuestro Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, traerá, gloria a Dios. Vendremos con Cristo. Cuando Cristo venga, cuando el cielo se abra, para el tiempo del rapto, nosotros vendremos con Cristo. Los espíritus, nosotros los hijos de Dios, a recoger nuestro cuerpo que habíamos dejado pendiente aquí en la tierra el día que morimos. Es decir, el día que nos separamos de este cuerpo, la gente le llama la muerte, ¿no? Y se le llama a esto el comienzo de la vida. Jesucristo se lo dijo a los discípulos, a los apóstoles cuando murió Lázaro. Él no ha muerto sino que duerme. Y aquí confirma Pablo que dice a los que durmieron en Jesús. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos ahora, los que estamos aquí, los que están viendo esta transmisión y los que están escuchando esta palabra, Dios les dice en el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Usted ve que Cristo va a venir? De nuevo Cristo va a venir a levantar su iglesia. Pero los que estemos vivos y hemos creído, es decir, si Cristo viene el próximo domingo, mañana lunes, nosotros que estamos vivos, nos habla aquí el apóstol Pablo a los creyentes, a los que no han rechazado esta palabra. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos primeros que ellos. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados primero. Es decir, nosotros, nuestra vida, yo, el Espíritu, el Hijo de Dios, tomaré de nuevo mi cuerpo para sacarlo de la tierra, del polvo, en un cuerpo incorruptible, incontaminado, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de la cual habla la Biblia para los que hemos creído, y la confianza que tenemos que esto es verdad. Gloria a Dios, que no hay engaño en esto. Porque el Señor mismo, dice el 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice el 17,
luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Es decir, mi madre murió hace unos cuantos años. Lo que está diciendo esta palabra es que cuando Cristo venga, resucitará a mi madre y la sacará del polvo de la tierra con un cuerpo incorruptible, gloria a Dios, sin contaminación. Luego nosotros, dice, seremos tomados, seremos levantados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No son todos los hombres los que van a estar siempre con el Señor. Solamente van a estar aquellos que no rechazan esta palabra de verdad. Este es un anuncio terrible en estos tiempos. Es decir, terrible, de potente, de poderoso, para darle a las personas lo que Dios mandó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo precioso, algo maravilloso, para que las personas sepan que no es como piensan, que no es estando cómodos en su casa después de escuchar esto, dar un paso. Gloria al Señor. No es estar pensando de que yo mi vida la voy a vivir así siempre y yo no voy a tener problema. El día que uno muere se termina todo. No es así. La Biblia no dice que se termina todo. La Biblia está hablando de una vida futura, que puede ser con Cristo en el cielo o puede ser en las llamas del infierno. Gloria al Señor. De eso no hay ninguna duda. La gente dice, nadie ha ido y ha regresado. Cristo sí vino y volvió a irse, y lo dejó escrito aquí en la palabra. También el apóstol Pablo estuvo unos días allá en el cielo. Juan, el de la isla de Patmos, dice que estuvo con el Señor allá en el cielo y vio cosas. Y ellos han regresado y han detallado aquí, gloria al Señor, la experiencia que ellos vivieron con el Señor en el cielo. Gloria a Dios. Además, el Señor nos presenta a nosotros cómo han habido tantos hombres que han sido un ejemplo de lo que va a suceder con la iglesia. Por ejemplo, este gran profeta de Dios, Elías, que fue levantado al cielo en una carroza. Gloria al Señor. Fue levantado al cielo y vivió para siempre y no experimentó la muerte. También nos enseña que el día de Jerusalén hubo un terremoto y que los muertos que habían creído en Cristo, los cristianos, estos muertos resucitaron y caminaron en medio del pueblo, y el pueblo los reconoció después de que habían resucitado de la muerte. Dios nos ha dejado testimonio a nosotros para que nosotros creamos que su palabra es verdad, pero depende de usted. Si usted rehúsa esto, será condenado. Pero si usted acepta esto en su corazón como un regalo de Dios, usted será salvo. Y será una de esas personas que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo será levantado juntamente conmigo y con todos aquellos que hemos creído en el Señor. Lógicamente, esto nos va a enseñar a nosotros a vivir, después de haber creído, una vida prudente, una vida a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una vida cambiada, transformada, con un poder sobrenatural, el cual nos guarda a nosotros. Y después de que usted crea en Cristo, no tiene por qué preocuparse, porque Cristo comenzará en usted a llevar la vida suya. Él dice que le enseñará. Aquel que no, dice, escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos, necesarias para poder tener una vida como la que Dios quiere aquí en la tierra? Pero la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros desechamos a nuestro Señor Jesucristo, no habrá esperanza ninguna para nadie aquí en la tierra. La gente piensa distinto. Nosotros pensábamos distinto. Ahora nosotros pensamos como Dios piensa. Dios dice, hijo, acepta esta palabra. Jesucristo no murió en vano. Jesucristo fue torturado aquí en la tierra. No ha habido ningún castigo más cruel que el que Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Fue por orden del Padre, por orden de Dios, porque nosotros, sus hijos, su pueblo, estábamos contaminados. Estábamos en maldición, en condenación. Estábamos en inmundicia
sucios, y no había forma de cómo nosotros pudiéramos darle a Dios un pago para que Él nos perdonara o nos salvara a nosotros. Por eso Dios determina, como leímos al principio, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Gloria al Señor. La gente piensa, no, nosotros viviremos aquí y eso de que esto se va a terminar, eso es mentira también. Pues Dios nos dejó especificado todas las cosas para que nosotros sepamos cómo son estos asuntos. El llamado de Dios es que usted ponga la confianza en Jesucristo, se acerque a una iglesia, venga y congréguese con nosotros para que aprenda esta verdad de Dios miércoles, viernes y los días domingo. Gloria al Señor. Terminamos diciendo en 2 de Pedro capítulo 3. Oiga lo que dice. 2 de Pedro capítulo número 3. Gloria al Señor. Y en el versículo 10, mire usted esto, hermanos. Escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Si nadie ha leído la Biblia, no se apercibió de esto. Nadie sabe. Gloria al Señor. Pero una vez que Dios nos enseña esto, es para que nosotros pensemos, meditemos, escuchemos, aceptemos y practiquemos esta gran verdad de Dios. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá. Eso es cuando Cristo venga. Pero el día del Señor le vendrá como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta, como a escondidas. Él se va a aparecer. Usted necesita estar seguro y apercibido. Usted necesita haber confiado verdaderamente y tener la patente de la salvación en su vida, que es el Espíritu Santo, a través de la aceptación de la palabra de la gracia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. ¿Qué le va a pasar a la tierra, hermanos? La tierra será quemada, destruida por completo. Por eso usted debe de pensar en lo eterno, debe poner sus ojos en el cielo, poner la mira en las cosas de arriba, dice la palabra del Señor, donde está Cristo. Debemos buscar estas cosas del Señor, porque todo lo de aquí de la tierra para nada es. Nada es suyo, nada es mío. Por eso podemos vivir con libertad, sabiendo que no tenemos nada, que nada de esto es nuestro, que nosotros estamos libres para poder amar, seguir al Señor y vivir una eternidad con Él, porque eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero aquel que se aferra a las cosas de esta tierra tiene un problema grave, porque está equivocado, está confundido y está ignorando la palabra de Dios. La tierra va a ser quemada y lo que usted tiene no sirve para nada. Solamente para enredar mi corazón es que sirven las cosas de esta tierra. Después para nada. Cuando el rey Salomón escribió, dijo: aquí en la tierra todo es vanidad. ¿Sabe qué significa vanidad? Vano. ¿Sabe qué significa vano? Para nada sirve. Gloria a Dios. Estamos en prueba. Mientras estamos aquí en la tierra, Dios nos está probando nuestro corazón. A ver si usted verdaderamente se enamora de Cristo y de las cosas de Cristo, que son las cosas celestiales. Por eso dice: poner la mira en las cosas de arriba. O estamos contaminados con el engaño del enemigo en este mundo. Y por eso es que no apreciamos verdaderamente como debe de ser este principio del Señor. Amar a Cristo, entregarle el corazón, la vida a Jesucristo y vivir una vida segura que el día que Cristo venga, yo me voy a ir con Él, porque no veo nada que a mí me atrase. Si le pregunta a usted a todo el mundo que si está listo para irse con Cristo, ¿sabe usted qué le responde todo el mundo? Claro. Pero usted tiene su vida entregada al Señor. Usted está sirviéndole a Dios. Usted ama a Jesucristo. Usted anhela su venida. Usted está de acuerdo con su voluntad. A usted le gusta la palabra de Él. Usted sabe perdonar a los hermanos. Usted sabe de amar
a los hermanos. Usted no tiene nada contra nadie. Usted no tiene envidia. Usted no anda de chismosa, de chismoso. Usted no anda haciendo cosas que son dañinas para el corazón de la persona. Ha habido un cambio entonces. Y ese cambio es una transformación producida por medio del poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Debemos cambiar porque debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Todo lo que usted tenga aquí en la tierra y por lo que usted peleó y se contaminó aquí en la tierra, ni lo que usted hizo ni lo que hay en la tierra va a servir para nada. Por eso es que la Biblia habla y nos dice a nosotros que Cristo nos ha hecho libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud en este mundo. Porque nos convertimos en esclavos. Lo único que nos interesa son las cosas de aquí. Gloria a Dios. Por eso es que usted mira de que la persona no puede entregarle el corazón 100% a Cristo porque no ha creído en su palabra. Pero mire lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo aquí en la tierra. Gloria a Dios. A mí qué me importa que se queme todo si no tengo nada. Gloria a Dios. Oh sí, sí tengo una casa, pero la debo casi completa. Bendito sea Jesucristo. Nada aquí es mío. Gloria al Señor. Eso nos enseña el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted ni siquiera el cuerpo en el cual usted vive, el que yo estoy viendo, es suyo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Dice la Biblia. Estamos confundidos, enamorados muchas veces nosotros mismos, pensando en vanidad. Pensando en cosas que no son de nada provechosas. Y hay que relajar nuestro corazón, nuestra mente con la palabra del Señor. Aceptar los principios de Dios. Si usted permanece con esa dureza en su corazón, usted tiene problema con Jesucristo. Porque no está practicando su verdad. Y el que no practica la verdad está en tinieblas. Versículo número 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la tierra y las obras que en ella hay, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Va a haber un día de Dios en que Cristo viene. Sea que estemos vivos. Y si no estamos vivos, si ya hemos muerto, venimos con Él. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, vuelve a repetir, los cielos encendiéndose serán deshechos, ya no habrá cielo. Y los elementos siendo quemados se fundirán. La tierra va a ser quemada y los cielos todos van a ser quemados. Eso es mentira, esa es verdad de Dios. Y yo no estoy exigiendo que la gente tiene que creer lo que yo estoy diciendo de parte de Dios, sino que Dios me puso únicamente para llevarle esta claridad a las personas, esta sabiduría a las personas, para que las personas se den cuenta que no hemos visto todo lo que pensábamos. La Biblia dice eso y será cierto, pues tan cierto como la palabra de Dios. Esperando y apresurando el 12 para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Gloria a Dios. Pero los que hemos creído en Cristo, dice el versículo número 13, los que hemos creído en Cristo, los que aceptamos al Señor en nuestro corazón. Pero nosotros esperamos, no esto que va a pasar. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia del Señor. ¿Qué espera usted? Gloria a Dios. ¿Qué espera usted que ha rechazado tanto tiempo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? Ninguna. Solo la condenación, el fuego eterno. ¿Qué esperan las personas que no están de acuerdo con el Señor? Están de acuerdo con el enemigo, porque el contrario al Señor es el enemigo. Y es el que contradice la palabra de Dios, la verdad de Dios. El contradictor
El diablo es aquel que mantiene a las personas con pensamientos erróneos. Por eso es que pasan tantas cosas y desgracias en nuestras vidas antes de conocer a Jesucristo. El que espera en Cristo está confiado en una esperanza viva y sabe, como dice aquí, pero nosotros esperamos según sus promesas, porque Dios nos ha prometido a nosotros. La Biblia dice que los que aman al Señor, todas las cosas, ¿qué dice, hermanos? Obran para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, una vez que usted lo recibe en su corazón, Cristo viene a vivir a su vida y toma el control de su vida, Jesucristo. Entonces, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien ahora vive en mí. Por eso es que tengo esta vida cambiada. Por eso es que tengo este carácter. Por eso es que tengo esta cara de amor. Por eso es que no tengo nada contra nadie, porque tengo el corazón del Señor en mí. Por eso es que no envidio a nadie. Por eso es que amo a las personas. Por eso es que sufro por algunas personas. Y mi corazón se duele y se amarga por algunas personas. Pero tengo el amor del Señor que me consuela y me capacita para seguir viviendo y luchando para hacer la justicia de Dios aquí en la tierra. Quiero que en esta mañana usted piense en esto y reciba en su corazón a Jesucristo como su Salvador personal. No hay ninguna otra cosa más importante en esta tierra que aceptar el plan de Dios que envió a Jesucristo para que usted sea perdonado de sus culpas, de sus pecados y esté preparado para ir al cielo el día en que muera o el día en que Cristo venga a buscar su iglesia. Dele un aplauso al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. La forma en que